Paz a vosotros, amados hermanos en Cristo Jesús. Quiero rogarles que tomen su lugar por un instante. Bien, hermanos, pues nuestro Dios es bueno y nos permite nuevamente estar aquí al frente y poder compartir un poco de su palabra. Y el tema del día de hoy le puse por título, si me ayudas con la presentación, mi hermana. Sí, gracias. Sí, claro. Un segundito, hermanos. Lleva por título, Confío en Dios. ¿Usted confía en Dios, hermanos? ¿Sí? ¿Confía en Dios? Seguros. Amén, ¿verdad? Bien, hermanos, si me ayudas con la siguiente, Joca, por favor. Esta es una imagen, hermanos, que quiero que conserven su mente durante esta predicación. Si observamos, hermanos, es un ciervo con una hermosa cornamenta. Y bueno, pues vamos a iniciar con una narrativa. Agobiado por la sed, llega un ciervo a un manantial. Después de haber bebido lo suficiente, vio en su reflejo en el agua. Al contemplar su hermosa cornamenta, se sintió orgulloso, hermanos. Se ve imponente, ¿verdad? Esos cuernos. Si viéramos uno de estos animales, nos encontráramos con alguno de estos ejemplares, ¿nos daría miedo, hermanos? Sí, ¿verdad? A veces uno ve los perritos y de repente uno siente cierto temor. Imagínense encontrarse cerca de alguno de estos ejemplares, de estas bellezas que nuestro Dios nos permite observar. Se sentía orgulloso, hermanos, este siervo por esa hermosa cornamenta, pero quedó después descontento por sus piernas débiles y delgadas. Esto es lo que él observaba en ese reflejo del agua. Y quisiera que se quedara con esa imagen, hermanos, y con lo que les acabo de comentar. Es un momento, yo creo que alguno de nosotros observamos, o cuando nos observamos en el espejo podemos ver ciertas cualidades o ciertas debilidades, ciertos defectos, y a veces pudiéramos entrar en algunos descontentos con nosotros mismos, ¿no es así? La siguiente, por favor, Joca. Quiero tocar una lectura bíblica. Esta está basada en el libro de Lucas. Si me acompañan hasta allá, es el capítulo 5. Y quiero ver 3 puntos importantes en esta hermosa lección que ha dejado nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Yo sé, hermanos, que ustedes han observado, han leído, han meditado en esta porción de la Escritura. Yo lo he hecho, y no deja de sorprenderme lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo a dejarnos estos relatos tan importantes. Son 3 puntos importantes. Las dificultades pueden producir desánimo, miedo, temor, angustia, ansiedad y una serie de cosas que nos afectan como persona. 2, el Señor en este relato nos hace mirar hacia el futuro. Y el tercer punto, el Señor Jesús transforma y restaura nuestros sueños. Y esto es algo que quiero ver yo en esta lectura. Las dificultades pueden producir ese desánimo, hermanos. Nuestras palabras expresan la ausencia de la confianza de nuestro Dios, y yo quiero ver este relato con ustedes. Ya lo tenemos, Lucas capítulo 5, del verso 1 primeramente al verso 4. Si me siguen todos con la lectura, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Verso 3:
Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Se imaginan este acontecimiento, hermanos? Es decir, nuestro Señor Jesucristo comienza a dar uno de esos sermones que han de haber sido imponentes. Empezó a hablar a la multitud y viendo estas dos barcas le pide a Simón que se aparte un poco para poderle hablar a la multitud, porque pues dice aquí que pues era generosa, ¿verdad? La cantidad de gente que le seguía. Hasta aquí, hermanos, podemos ver que durante este acontecimiento nuestro Señor Jesucristo o los escritores de los evangelios nos dejan ver que nuestro Señor Jesucristo comparte la palabra en ese lugar con esas personas. Y si le dice a Simón Pedro que aparte la barca, me deja imaginarme por un momento que es muy probable que Simón, en este caso Pedro, estuviera muy cerca del Señor Jesús, ¿no es así? Que él estuviera muy cerca de ese momento en el que nuestro Señor Jesucristo iba a compartir la palabra. ¿Ustedes creen que Pedro haya puesto atención a lo que iba a predicar nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que sí, ¿verdad, hermanos? Al pedirle a nuestro Señor Jesucristo a Pedro que se aparte, y él siendo el dueño de la barca, yo quiero pensar que él estaba muy cerca del Señor Jesús, o al menos eso es lo que me deja ver o imaginarme este relato. Siguiente verso, hermanos. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Yo le quiero preguntar una cosa, hermanos. Viendo este acontecimiento y diciendo esto nuestro Señor Jesucristo, si nosotros observamos el relato nos damos cuenta que no había sido un buen día para Pedro, ¿verdad? Bueno, prácticamente podemos decir que no había sido una buena noche, porque podríamos pensar que ellos pescaban de noche o muy de madrugada. Entonces él ya había tenido un mal día. El Señor Jesús le pide que aparte la barca, y después de este acontecimiento nuestro Señor Jesús le dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano, si hubiera sido Pedro? ¿Hubiera hecho lo que el Señor Jesús le había dicho? Creo yo, hermanos, que en mi ego, siendo yo pescador, yo le pude haber dicho: híjole, estoy muy cansado, no tuve un solo pez en mis redes, están lavando las redes ya, hemos encallado, no hay manera de volver a salir. Y yo creo, hermanos, que en el ego de Josué pude haber dicho: híjole, pues tú eres carpintero, ¿qué me vas a enseñar a mí de la pesca? No sé, yo creo que pude haberle dado una respuesta así al Señor Jesús. He pescado toda mi vida. ¿Cómo alguien que hace objetos de madera me va a decir que vayamos mar adentro y nuevamente echemos las redes? ¿Usted lo hubiera hecho, hermanos? Quiero hacerle esa pregunta en esta tarde. ¿Usted lo hubiera hecho? Yo creo que entre las respuestas que pude haber seguido dando, le pude haber dicho: realmente soy yo quien sabe a qué hora es la pesca. Todos estamos agotados para intentarlo de nuevo. Sin embargo, hermanos, ¿cuál es la respuesta de Pedro? Verso 5. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención en este relato, hermanos. Mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué podemos observar en Pedro? Que tiene confianza, efectivamente, mi hermana María Luisa. Que tiene confianza. Hermanos, en mi ego, yo no lo hubiera hecho. Yo le hubiera dicho: no, Señor, ya estamos muy cansados. Aquí lo dice el relato, ¿no? Hemos estado en la noche intentándolo y no hay un solo pez en las redes. No me pidas que haga esto. Pero ¿qué creen que haya cambiado en Pedro al
decirle a nuestro Señor Jesús que fuera mar adentro, hermanos? ¿Qué creen que lo haya cambiado a él? ¿Por qué creen que haya dicho, Pedro, más en tu palabra echaré la red? ¿Qué creen que haya cambiado en él? ¿O qué creen que lo haya hecho cambiar? Dice mi hermana, la fe en Jesucristo. ¿Alguien más? Si nosotros observamos la primera parte del relato, dice que Jesús impartió la palabra antes, ¿verdad, hermanos? Entonces quiero pensar que las palabras del Señor Jesús habían permitido en Pedro que él pudiera ver confianza en ese hombre, ¿no es así? ¿Pedro ya había escuchado al Señor Jesús predicar? ¿Sí o no? ¿Lo dice la Escritura, hermanos? Cuando nosotros tenemos una relación con alguien que acabamos de conocer, ¿usted deposita toda su confianza de inmediato, hermanos? ¿Qué es lo que hace que genere esa confianza con esa persona? La convivencia, ¿qué más? El tiempo, la relación, lo que podemos compartir, eso nos permite tener confianza, ¿no es así? Esto es algo que me llama mucho la atención en este acontecimiento, que Pedro tiene esa confianza en nuestro Señor Jesucristo y dice, mas en tu palabra echaré la red. Verso 6, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Estos son momentos, hermanos, donde nuestra fe es puesta a prueba. Pero aquel que cree en las promesas del Señor, aquellos que creemos en esas promesas, yo quiero preguntarle en esta tarde si verdaderamente confía en Dios. El título del tema de hoy no lo hice en forma de pregunta. Sin embargo, quiero hacerle la pregunta a usted. ¿Usted confía en el Señor? ¿Plenamente confía en el Señor? Pedro está pasando, hermanos, por momentos muy complicados y estaba desanimado. Yo quiero imaginarme o me traslado a ese momento y yo creo que ha de ser desgastante toda una noche de intentarlo y no lograrlo. Aparte de eso, hermanos, Pedro como hombre y teniendo esa responsabilidad, ¿qué creen que hubiera sentido él al no tener que llevar a su casa? ¿Había angustia, hermanos? ¿Había preocupación? Yo creo que desde el principio, si el Señor Jesús me hubiera pedido aparta la barca, le hubiera dicho no tengo ánimos de nada, estoy preocupado, no tengo nada que llevar a casa, fue un mal día. Y sin embargo, pues él hace bien apartar la barca y escuchar la palabra de nuestro Dios. Como podemos ver, ha sido un tiempo de trabajo difícil y yo sé, hermanos, que muchos pasamos por situaciones así, similares, sin resultados, estamos cansados, no llevamos nada a la familia, a veces salimos a buscar trabajo y entonces comienza nuestra desesperación, nuestra crisis, nuestra falta de confianza en nuestro Dios y creemos, hermanos, que nuestras propias fuerzas nos van a dar los resultados. Sin embargo, sabemos que no es así. Ha de haber sido un momento difícil para Pedro en este acontecimiento. Sin embargo, vuelvo a manifestarles que él despierta esa confianza a nuestro Señor Jesucristo y decide hacerlo de esa manera. Yo quiero ver, hermanos, en esta tarde dos relatos donde podemos observar que el miedo nos pudiera hacer perder esa confianza en nuestro Dios. ¿Me quisiera acompañar a Segunda de Crónicas, por favor? Este es un relato que también conocemos todos. Y vamos a hablar aquí de un rey. Segunda de Crónicas, capítulo 20.
Voy a comenzar a leer desde el verso 2. En este momento, el rey Josafat ya había tomado ese puesto de rey y dice así la escritura: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces, verso 3, y esto es algo que me llama mucho la atención. Entonces él tuvo ¿qué, hermanos? Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno a todos en Judá. En tiempos difíciles, hermanos, en tiempos de carencia, en tiempos de enfermedad, en tiempos donde las cosas parecieran que nos van ahogando, las situaciones económicas, los conflictos en nuestro matrimonio, nuestros conflictos en el trabajo, en la escuela, pareciera por algún momento que nos hacen dudar de las cosas que nos deben de hacer fuertes, hermanos. En tiempos como estos, es donde nosotros como cristianos debemos acercarnos a Dios y fortalecer nuestra fe y fortalecer nuestra confianza en Él. Quiero ir a otro relato, hermanos. Este está en Hechos capítulo 27. Ahorita vamos, si pueden poner un separador en esta parte de la escritura de Crónicas, porque vamos a ir viendo estos tres relatos. Hechos capítulo 27. ¿Cómo se llamaba el primer punto, hermanos? Las dificultades nos pueden producir desánimo. Hechos capítulo 27, verso 13. También conocemos perfectamente este relato, y es un relato que a su servidor le llama mucho la atención, porque ha de haber sido un momento muy, muy crítico para estos hombres. Estamos hablando aquí del viaje de Pablo, y llega a un momento donde se encuentran con la tempestad en la mar. Voy a empezar a leer desde el verso 14, desde el verso 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando de Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y haciendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recorrer el esquife. Verso 17. Y una vez subido a bordo, usaron de fuerzas para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en el sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Verso 18, y aquí es donde quisiera que me prestaran mucha atención. Verso 18. Pero siendo combatidos por una fuerte tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Es decir, que en 2 días ya se habían complicado las cosas en este viaje. Verso 20. Y no apareciendo ni sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña,
ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Estos viajeros, hermanos, ya habían pasado por momentos muy difíciles, ya habían dejado la nave a la deriva, ya habían agotado todos sus recursos, ya habían perdido toda esperanza de salvación. En esos momentos difíciles, hermanos, en esos momentos complicados, nuestro Señor Jesús nos hace un llamado de confianza. Y es entonces donde yo quisiera abundar en esta tarde. Nuevamente le hago la pregunta: ¿confía en Dios? ¿Verdaderamente confiamos en Dios? Como que no los vi muy convencidos, hermanos. Yo no, hermanos. Yo en muchas ocasiones no he confiado en Dios. Creo que recuerdan que llegó un momento en nuestras vidas donde mi esposa y un servidor perdieron el trabajo el mismo día. Y teníamos a Eliab de 2 meses, me parece. ¿Se imaginan el gran temor que invadió a su servidor, hermanos? Teniendo a Caleb de 5 años y a Eliab de 2 meses, nos quedamos sin trabajo. Y fue un momento muy difícil para nosotros como familia. Y no confié en el Señor, porque me invadió la angustia, hermanos. Me invadió la preocupación. Y salí desesperado a buscar una solución. Y nunca pasó por mi mente ponerlo primeramente en manos de Dios. Y yo creo que durante los acontecimientos que vemos en las Escrituras, porque todos los hemos leído, estos hechos también los hemos meditado, sabemos lo que pasa con estos hombres, sabemos lo que pasa con Josafat en el libro de las Crónicas, sabemos lo que pasa con Pedro en el libro de Lucas. Nosotros podemos darnos cuenta que en muchas ocasiones nuestra confianza no está sustentada en nuestro Señor. Yo quiero hacerle una pregunta en esta tarde y quisiera que me respondiera con toda sinceridad. Cuando comenzó la pandemia y llevábamos casi 2 años y se dio el primer resultado de las primeras vacunas, ¿qué dijo usted, hermanos? ¿Qué pensó por algún momento? Yo escuché, hermanos, tristemente a muchos hermanos de la iglesia que tristemente decían que gracias a la vacuna nosotros íbamos a poder regresar a la iglesia. ¿Sí es así, hermanos? ¿Sí los escuchamos? Yo escuché a varios y de muchas iglesias. Publicaciones en todas las redes sociales donde el mérito se lo daban a quién, hermanos. Al hombre, ¿no es así? Pero ¿sabe qué me causaba más tristeza? Que nosotros confiábamos en qué, hermanos. ¿En quién? No, hermanos, no confiábamos en Dios. Confiábamos en el resultado de qué, hermanos. En el resultado de las vacunas. Nuestra confianza estaba puesta en hombres que estaban logrando avances. Y nuestra confianza estaba en los resultados que esos hombres habían tenido. ¿Es correcto o no? Perdón, hermanos, no quisiera que piensen que esto es como un regaño, pero yo formé parte de esto. Y en algún momento del paso de los meses, en la desesperación de no salir, en la desesperación de cuidarse, de usar cubrebocas, porque aclaro, no quiere decir que como cristianos irresponsables, entonces confío en el Señor y entonces pues no tomo las medidas o la responsabilidad como hijo de Dios. Pero lo que yo quiero transmitir en esta tarde es si nuestra confianza está en nuestro Dios. Yo escuché a muchos hermanos decir, gracias a la vacuna, vamos a poder regresar a las iglesias.
gracias a la vacuna. En estos acontecimientos, hermanos, pasan cosas que me llaman mucho la atención. En estos 3 relatos podemos ver que en el caso de Josafat lo invade el temor. En el caso de Pedro, pues la angustia, hermanos, por lo que estaba pasando, ¿no? Y en el caso de estos viajeros en este navío, podemos darnos cuenta que por la tempestad que se había dado por ese viaje, ellos ya habían perdido total esperanza. ¿Se imagina usted de estar en un momento así? No se lo imagina, hermanos. Hemos estado en momentos así, ¿no es verdad? ¿Cuántos de ustedes han perdido trabajo? Muchos, ¿verdad? ¿Cuántos han estado enfermos y han perdido toda esperanza de decir, no hay resultados, y va uno a pruebas de laboratorio y va con otro doctor y con el que sigue y con el que sigue, y entonces pues hemos pasado por situaciones así? ¿No es así? Claro que sí, hemos pasado por estos acontecimientos. Llegó un momento después de la pandemia que un servidor pedía que oraran por mí, porque comencé con un dolor muy fuerte y un doctor me generó miedo y me dijo que era probable que tuviera ahí algún tumor en el estómago, y me puse muy mal, hermanos. Bajé mucho de peso y me sentía muy mal, la verdad. Y recuerdo que le pedí a la iglesia que orara por un servidor, pero llegó un momento en el que le dije a mi esposa: ya me cansé de sentirme preocupado, ya agoté todos los recursos y fui con todos los especialistas y no encontraban cuál era mi problema, hermanos. Y yo sé que muchos de ustedes pasamos por situaciones así y perdemos, en ese momento de crisis, perdemos la confianza en nuestro Dios y buscamos la solución más rápida, hermanos, la más pronta, y buscamos al mejor especialista y salimos corriendo a buscar opciones de trabajo y salimos a solucionarlo de la manera más rápida. Sin embargo, hermanos, la Escritura nos deja ver cómo nuestro Dios nos dice repetidamente que confiemos en Él, que nuestra vida está depositada en Él. Y quisiera yo que en esta tarde pudiéramos ver el resultado de las cosas que van pasando en estos 3 eventos. Regresamos al libro de Lucas, hermanos. Capítulo 5 era donde estábamos. No pierda tampoco la cita de Hechos, por favor. Verso 6: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Nuestro Señor provee, hermanos. En momentos de necesidad nuestro Señor nos provee. Recordamos esa cita de la Escritura donde dice que no nos preocupemos por qué comer, por qué vestir. ¿Sí la conocemos bien? Vamos a Crónicas capítulo 20 nuevamente, hermanos. Verso 5 del capítulo 20. Entonces Josafat se puso de pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y en la tierra? Perdón, me perdí. ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos y las naciones? ¿No está en tu mano
tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuarios a tu nombre, diciendo: si mal viene sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú oirás y salvarás. Qué confianza tenía Josafat, ¿no es así, hermanos? Después de que versos antes dice que se llenó de temor, debió de haber sido increíble ese momento para Josafat. Vamos a regresar a Hechos, por favor, hermanos. Hechos 27, si lo perdieron. Si no lo quieren buscar, yo le voy a dar lectura, hermanos. Verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Qué confianza tenía Pablo, hermanos. ¿Se imaginan después de días de obscuridad, de no ver estrellas, de no ver el sol, después de haberse perdido toda esperanza de vida, que un hombre que confía en Dios se levante y les diga a ellos? Con qué calma Pablo les ha de haber dicho a ellos: os exhorto a tener buen ánimo. ¿Ven la confianza en esos hombres, hermanos? ¿Sí la vemos? Claro que sí, ¿verdad? Y eso debe de ser un referente para nuestra vida, hermanos, en la situación en la que nos encontremos. Yo quiero ver ahora el resultado de esos hombres para que haga un reflejo como lo hizo en el siervo que hemos visto en esta imagen. Vamos a regresar nuevamente a Lucas. Ya estamos por concluir, hermanos. El Señor Jesús nos hace mirar hacia el futuro. La Biblia nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, es decir, en tiempo futuro, y la convicción de lo que no se ve, es decir, en presente. La fe nos lleva a vivir de manera diferente en nuestro presente y a mirar nuestro futuro con esperanza. Uno de los oyentes era Pedro, quizá el que estaba más cerca de la barca del Señor Jesús, como lo he mencionado anteriormente. Yo quiero pensar que nuestro Señor Jesucristo mostraba esa fe, esa confianza y esa paz para poder hacer lo que Él hacía, que era dar órdenes, y ver a Pedro de esta manera debió de haber sido, no sé, de gran bendición para los que estaban en ese lugar. Verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Recuerdan lo que les mencionaba, hermanos, de que en muchas ocasiones vemos o nos sentimos autosuficientes, nos sentimos capaces? Y en muchas ocasiones creemos que con los años que tenemos hemos adquirido toda la confianza. Si lo basamos a la Escritura, hermanos, o lo basamos a nuestra vida cristiana,
A veces, hermanos, creemos que lo que hemos aprendido es suficiente, ya no necesitamos más. Conocemos la ley de nuestro Dios, sabemos qué le agrada y qué le desagrada. Pero cuando llegan los momentos de crisis, verdaderamente quisiera preguntarle si regresa todas esas porciones bíblicas a su ser y lo hacen tener esa confianza, como se ve en Josafat o como se ve en Pablo. Yo creo que ha de haber sido de gran bendición poder ver estos acontecimientos, vivir estos acontecimientos, hermanos. Cuando leemos estas porciones de la Escritura, no sé si a usted le pasa, pero me traslado a ese momento con Josafat, me traslado a ese momento con Pedro, me traslado a ese momento con Pablo, y el resultado es maravilloso en toda la expresión de la palabra. Bien, en el punto número 3, el Señor Jesús transforma y restaura los sueños. El poder de Dios impacta el corazón del hombre, produciendo un cambio profundo, como lo acabamos de observar en Pedro. ¿Qué hizo Pedro, hermanos, cuando vio el maravilloso milagro del Señor Jesús? ¿Qué hizo él? Se puso de rodillas, ¿no es así, hermanos? Cuando nuestro Dios nos deja experimentar estas cosas en nuestra vida, ¿qué hace usted, hermanos? Yo quiero preguntarles en esta tarde, ¿cuántos de ustedes han pasado por momentos de enfermedad muy críticos? Levante su mano. Casi la mayoría, ¿verdad? Por momentos económicos, igual los mismos. Por crisis emocionales, hermanos. Todos los acontecimientos que nos pasan, todo lo que nos acontece en nuestra vida, nuestro Dios nos dice o nos pide que tengamos confianza en Él. No importa la situación. No importa si hemos perdido el empleo. No importa si hemos perdido a un ser querido. No importa si nuestra vida está dependiendo de un hilo. Esto es una lección, hermanos, de lo que nuestro Señor Jesucristo nos muestra en este acontecimiento del llamado de los primeros discípulos. Voy a seguir leyendo. Verso 9. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Verso 11. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Y este es un acontecimiento, hermanos, que debe de hacer énfasis en nuestra vida. Primero tenía temor Pedro, pues por lo que había pasado, ¿no? Después dice aquí que tuvo temor porque vio la cantidad de peces y de lo que estaba aconteciendo después de que el Señor Jesús les había pedido que fueran mar adentro. Con Josafat pasa lo mismo, hermanos. Primero el temor se había apoderado de él. Y de los hombres que están en la barca, también el temor se había apoderado de ellos. Estaban a punto de perder la vida. Durante todo este tiempo, hermanos, su servidor ha sido un hombre muy desconfiado. Soy un hombre que ha hecho esa desconfianza parte de mi vida. No puedo expresarlo de una manera natural, pero quiero decirles que ya me da miedo perder mi trabajo después de haberlo perdido anteriormente. Cuando mandamos a Caleb
la tienda que queda así enfrente de la casa. No sé si les ha pasado a ustedes, pero me entra un temor y me entra una desconfianza, hermanos, porque su servidor ha visto acontecimientos donde a los niños muy rápido los suben a vehículos y pues uno entra con ese miedo, ¿no? Con esa desconfianza. ¿Cuántos de ustedes viajan en el transporte público, hermanos? ¿Cuántos de ustedes viven con esa confianza de regresar a casa sanos y salvos? Bueno, hoy en día ni siquiera, hermanos, el carro es una garantía de poder vivir a salvo. No sé si recuerdan el incidente de mi hermano Abraham García, hijo, donde camino a algún lugar él se encuentra con personas malas, hermanos. Y entonces nuestra desconfianza siempre está latente en nuestras vidas, ¿no? Siempre vivimos con ese miedo, siempre estamos apoderados de esa desconfianza de todos. Y creo, hermanos, hasta cierto punto creo que es normal, porque la sociedad nos ha envuelto en esto, ¿no? De vivir siempre desconfiados. Pero hay algo que quisiera yo compartir en esta tarde, hermanos, y es siempre vivir confiados en nuestro Dios. No importa la situación en la que nos encontremos, ni en el lugar donde estemos, hermanos. Siempre debemos de vivir confiados en nuestro Dios. ¿Podrías, mi hermana Joca, mostrar la siguiente imagen? ¿Qué podemos ver en esta imagen, hermanos? ¿Podrías regresar a la pasada, una antes? ¿Qué vimos aquí, hermanos? ¿Qué era? ¿Qué habíamos dicho que era? ¿Un siervo, hermanos? ¿Sí? ¿Y estaba orgulloso de qué, hermanos? Cuando se ve en el reflejo en el agua, él estaba orgulloso de sus cuernos, ¿no? Él se veía en el reflejo y dice el relato que él estaba orgulloso de sus cuernos y que él, hermanos, él se decepcionaba de qué, hermanos? De sus piernas. ¿Por qué, hermanos? El reflejo del agua, ¿qué le dejaba ver? Que estaban delgaditas sus piernas, ¿verdad? ¿Sí es así o no? La siguiente ahora sí, Joca. En esta imagen, ¿qué observamos, hermanos? Dice, y de pronto apareció un león que comenzó a perseguirle, echó a correr y le ganó gran distancia, hermanos, pues la fuerza de los siervos está ¿en dónde, hermanos? En sus piernas, ¿verdad? Mientras él corría a campo abierto, notó que él podía tomar distancia del león que lo acechaba. Pero al entrar al bosque, ¿qué cree que pasó, hermanos? ¿Puedes cambiar la imagen, por favor? ¿Qué creen que pasó, hermanos? Entrando él a la selva, sus cuernos se engancharon a las ramas y fue atrapado por el león. A punto de morir, hermanos, el siervo para sí mismo dijo, pobre de mí, mis pies que pensaba me traicionaban eran los que en realidad me salvaban, y mis cuernos en los que ponía toda mi confianza son los que me condenan ahora. Solo es ilustrativo esto, hermanos. A veces confiamos demasiado en nosotros mismos o en las cosas que observamos en el planeta. A veces nuestra confianza está en otras personas, en doctores, en nuestros jefes, en nuestros maestros, en aquellos que creemos que tienen la solución, hermanos, para nuestras cosas o las cosas que son complicadas para nosotros. Pero podemos aprender de estos relatos, hermanos, que la confianza debe de estar ¿en quién? Ya no lo busque, hermanos, voy a regresar a Crónicas.
Nosotros conocemos la historia de Josafat y lo que pasa, hermanos. Los ejércitos en la batalla se encuentran y entre ellos mismos se destruyen y Josafat sale victorioso. ¿Sí recuerdan esa historia? Sí, ¿verdad? Es una historia muy bonita. Verso 18, entonces Josafat, y esto es algo que quisiera compartir en esta tarde con ustedes, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra después del acontecimiento. Voy a leer desde el verso 17. Dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayes, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó su rostro a tierra y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Qué tenía entonces ya Josafat en ese momento, hermanos? Confianza en Dios, ¿no es así? Voy a regresar a la lectura de Hechos, no lo busque, voy a concluir con esto. Después de que Pablo le dice a estos hombres que ninguno va a perder la vida, que los exhorta a tener buen ánimo, dice el verso 23, por esta noche ha estado conmigo un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Verso 24, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante el César, y aquí Dios ha concedido todos los que navegan conmigo o contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo, ¿qué dice Pablo, hermanos? Porque yo confío en Dios, que será así como Él me ha dicho. Ahora sí quiero que busquen 2 de Corintios, capítulo 12. Y con esta cita vamos a concluir, hermanos. Corintios capítulo 12, 2 de Corintios capítulo 12, verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Verso 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentar, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nuevamente le voy a hacer la pregunta, hermanos, ¿confía en Dios? ¿En todo lo que haga confía en Él? No importa lo que pase, confiemos en Dios. Así como Pedro, así como Pablo, así como Josafat, primeramente busquemos a nuestro Dios. Y que todo lo que nos pase en nuestra vida, hermanos, demos honra y gloria a Dios, porque si es bueno, hermanos, vamos a dar gloria a Dios. Y si es malo, también vamos a dar gloria a Dios. Él conoce el resultado de nuestra vida. ¿No es así? ¿Recordamos la historia de José? Sí, ¿verdad? ¿Cómo lo preparó nuestro Dios? Todo lo que le pasó, sus hermanos lo querían matar, lo vendieron, todo lo que le pasó, el tiempo en prisión y todos los personajes que podemos ver en la Escritura, hermanos, aunque muchos no fue el resultado que ellos esperaban, siempre confiaron en Dios. Es decir, cuando pasan los momentos de darle honra y gloria a Dios, porque también recordemos que en los momentos difíciles muchas veces la Escritura también nos muestra que aunque conocemos de Dios, aunque conocemos de la Escritura, aunque lo buscamos, aunque estamos aquí todos los sábados y leemos la palabra de nuestro Dios, muchas veces no confiamos en Él plenamente.
Pero yo quiero invitarle en esta tarde que confíe en Dios y que no importa lo que le pase, no importa lo que se presente, siempre, siempre confíe en Dios. Amén, hermanos. Quiero invitarle que se ponga de pie nuevamente. Y que pidamos esta tarde a nuestro Dios que fortalezca nuestra fe y nuestra confianza en Él. ¿Lo quiere hacer, hermanos? Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, en esta tarde nuevamente nos acercamos a ti, Creador de los cielos y de la tierra. Te queremos pedir, Padre, que nos bendigas en gran manera y que renueves nuestra fe y nuestra confianza en ti. No importa, Padre, lo que acontezca en nuestra vida. No importa, Señor, si estamos cansados, si nuestros resultados no han sido buenos, como lo fue en la vida de Pedro en ese momento. No importa si vienen enemigos contra nosotros, como fue en la vida de Josafat. O no importa, Señor, si viene una tempestad en la cual podamos perder nuestra vida. No importa si llega una enfermedad. Al igual que a estos hombres, permite que podamos reconocer tu grandeza y tu poder. Permite que podamos confiar en ti como lo hizo Pedro, como lo ha hecho Josafat, que inclinó su rostro en tierra y te suplicó. O con esa confianza como lo hizo Pablo, al levantarse ante esos hombres que habían perdido toda esperanza. Permite, Señor, que en nuestra vida siempre estén estas enseñanzas y que siempre podamos recordar que por ti son hechas las cosas. Que a veces, Señor, cuando llega la desesperación, cuando llega la angustia, cuando llega el temor, no recurramos a otro recurso, sino a ti. Enséñanos a ser fieles. Deseamos serte fieles en todo momento. Que te busquemos siempre a ti, Señor, antes que a los hombres. Que confiemos solo en ti antes que a la medicina, que antes que a cualquier resultado que pudiera dar cualquier hombre, pues sabemos que por misericordia todo viene de ti. Te lo ruego en esta tarde, derrama de tu espíritu en cada uno de nosotros y permite, Señor, que podamos servirte en todo momento. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Paz a ustedes.